entra nada al sexo. A mí ya nadie me tiene que salvar. Soy ignorante pero no soy pendejo. Entre los dientes ya casi no lo pueden ocultar. Yo sé que tienen un plan. Algo ibas a decir, no te No, puedo. que a mí me sorprendió el otro día, revisaba unos estudios de política y una especie de encuesta que hace la Flaxo una época, ya, en donde ellos te probaban que cuando Ecuador sale de la dictadura y le preguntan a la gente si ellos confiaban en la democracia, el gran porcentaje decía que no, o sea, cuando ya recién el país estaba entrando en la democracia. Me parece interesante, ¿no? O sea, Claro. decían que no Y eso confiaban más en la y dictadura. eso es la población expresándose acerca de la Claro, de y la esto es democracia. Ecuador, no ¿Usted te cree en hablo la de democracia? Guayaquil. No te hablo- mucho, ñaño, la verdad que no no. mucho, La la verdad que no. verdad. O sea, ¿Sabes qué? queremos, Yo no siempre he gusta. creído que la gente tiene miedo a la libertad, por dos razones fundamentales. Uno, porque los manes no están seguros de que al ejercerla no van a ser reprimidos. Y eso lo tienen como inconscientemente adquirido y dicen, mejor no ejercer mi libertad de una cierta forma porque si me siento mal en el Malecón 2000, me silbatean. Y luego, y sobre todo, y más importante, porque piensan que el otro, el que también puede ser libre, lo puede dañar. Entonces el concepto de libertad es un concepto perverso para mucha gente porque dicen, desde un punto de vista inconsciente, están diciendo, yo podría hacer algo que va a ser sancionado y no quiero ser sancionado y quiero estar tranquilo en mi casa escuchando a Roberto Carlos. Y por otro lado, cuando otro ejerce su libertad, me va a dañar de alguna forma que yo no quiero. Entonces mejor es que venga alguien, ponga orden y diga, tú no eres libre, yo tampoco, pero escucho a Roberto Carlos. Y me quedo feliz. Claro. Y vivo en los 70 todavía. Y no nazco como una sociedad libre porque le tengo miedo a la libertad, como decía Eric Fromm en un libro muy famoso, en que realmente explicaba por qué mucha gente prefería diferir su libertad a una autoridad de control que asumirla como propia, porque la libertad implica una responsabilidad. Y lo trascendental del ecuatoriano es no hacerse responsable por nada. El ecuatoriano tradicionalmente se le cae un vaso y dice se cayó. Punto. No es que se me cayó, no, se cayó. Yo no fui, o sea, yo lo tiré, pero no es que no fui, se cayó. O sea, es así. Entonces, como no quiere asumir su responsabilidad, ¿para qué ser libre? Porque libertad implica responsabilidad, implica decir, sí, cometí un error. Sí, debo pagar esta culpa, debo asumir esta responsabilidad. Pero si no estás en capacidad de asumirla, entonces, ¿para qué ser libre? Dices, no, tú contrólame, Ahora, ya está. Habría que ver si libertad y democracia son sinónimos. Deberían ser, ¿tú crees? Bueno, yo siento que yo, no sé, coincido más con los discursos o con estas definiciones de democracia, donde siempre está la democracia por venir, o sea, con que la democracia es una cosa que dura los minutos que puede durar un debate, que puede durar una conversación, ¿no? O sea, no creo, o sea, para mí la democracia no está tanto en el consenso, porque el consenso es muy difícil. O sea, esta idea de estas voces múltiples que reclaman siempre sus espacios, sus libertades, ya es muy difícil, pero creo que en esos pequeños momentos es cuando se da la democracia. Ya todo lo demás ya la política creo que está en cosas del otro orden, ¿no? Del poder, etcétera, ¿no? Ya los consensos son de otro orden. O sea, como tú dices, es un espacio que cada vez hay menos. O sea, me parece que el mundo apunta hacia espacios cada vez más controlados en todos los sentidos. O sea, desde el Estado, desde las corporaciones. Yo siento que sí. O sea, yo por ejemplo tengo mis primos mis hermanos viven, por ejemplo, en Madrid. Ya, y ahora que lo fui a visitar, la mitad de sus conversaciones, que la gente no me puede creer, tienen que ver con las regulaciones dentro del trabajo. Si fíjate que no te hablo de la regulación del Estado, ¿no? que uno podría decir bien desde otro lado. Es la regulación de qué sé yo, cuánta cuota lograste cubrir en tu trabajo, cuántas llamadas hiciste, si das o no dentro de ciertos parámetros, si recibiste o no, qué sé yo, registraste o no cierta cantidad, por ejemplo, de procesos en un día. Entonces yo siento que el mundo va hacia allá, o sea, el mundo es interesante porque creo que hay tanto discurso individual cuando lo que tú ves desde la sociedad del control, ves desde el Estado, desde las mismas corporaciones es la homogeneidad. O sea, eduquemos igual, pensemos igual, tengamos los mismos programas de educación, es como la homogeneidad, ¿no? O sea, siento que cada vez va a haber menos espacios para eso. O sea, esto que decía Foucault era cierto. O sea, las posibilidades de tener una vida independiente son cada vez menores porque dependes o bien de una estructura corporativa o una estructura estatal que determina el contenido de tus actos. Que determina lo que es bueno, lo que es malo, las regulaciones de cómo debe educarse, cómo debe manejarse, cómo debe ser un chofer. Por Dios, alguien me contaba... Tina nos empieza a deprimir en este momento, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo debe ser un chofer? Claro, o sea, el otro día me contaba, por ejemplo, una persona que trabaja pues en un negocio de transporte, todos los procesos hay que ahora para ser un chofer.
Y resulta que si eres chofer de bus es diferente que si eres chofer de camión y entonces hay 4 cursos más que hacer. O sea, tú dices, claro, o sea, está la idea de qué debe ser un chofer. Y nuevamente, yo no es que estoy en contra de no sé, pues no, la anarquía total. La anarquía dura 3 minutos, digo yo, o sea, no puede durar más. Claro. Pero ya la otra es el exceso, ¿no? ¿Me escuchaste, Yito? La anarquía dura 3 minutos, 3 minutos. no puede Digo, durar más. al cuarto Alguien minuto. llámelo, alguien al comuníquele esto a cuarto, Carpio, por favor. No perdamos el tiempo con eso. al cuarto minuto. ¿Ustedes creen que todavía la gente tiene como meta en su vida ser millonario? Esa nota todavía existe, ese es el sueño de las personas, porque cuando yo era más chico, lo importante en la vida era ser millonario. Ya, ahora ha venido una degeneración de ser millonario que se llama para mí solito, que ya es un paso más allá de ser millonario, sino que ya es ser millonario y egoísta, lo cual es una enfermedad que está propagando la Junta de Beneficencia sin ningún tipo de control. Pero más allá de eso, ¿por qué tú crees que ya ser millonario todavía es una idea? Yo creo que ahora es más importante ser famoso que ser millonario. Bueno, yo no sé, yo creo que hay que preguntarle cuál es el ideal a cada uno, ¿no? O sea, sí me parece que hay una, no sé, hay una tendencia de esta idea de la fama y la fama gratuita, ¿no? Que es la que uno lo ve en el reality de Claro. televisión, o sea, el tipo que es famoso sin haber hecho absolutamente nada. Pero obviamente también está todos los que consumimos ese tipo de símbolos, ¿no? O sea, y nuevamente, yo soy de la idea de que cada uno, o sea, cada uno dentro de esto que hay tendrá que tomar sus decisiones en torno a qué es lo que decida hacer. ¿Y tú crees que el Twitter, por ejemplo, es una forma de ser medio famoso gratuitamente? Yo diría que depende del sujeto que esté atrás del Twitter. O sea, yo sí he escuchado a gente que llora cada vez que se le va un follower, ¿no? Pero eso me parece que es un tipo Hay gente enferma, ¿no? de subjetividad. Pero también hay gente Pero no todo el mundo está en Twitter por eso. De O sea, acuerdo. ni Pero en tú- Facebook, ni en política, ni Pero tú sientes que hay gente que tú conoces gente, tienes amigos tuyos que se sienten importantes porque tienen seguidores en Twitter o que se sienten importantes por lo que dicen en Twitter, como si decir algo tuviera alguna importancia. Bueno, yo creo Opinar, ¿tú crees que opinar es importante? No, yo sí creo que los espacios de opinión son importantes. Y por ejemplo, en el caso de Twitter, aunque es verdad que uno, empezando por uno, dice harta tontería también, o sea, me parece que son Yo no, espacios... en cambio, yo solamente digo cosas gloriosas. Está bien, Ya, bueno, gracias. están los gloriosos y los que dicen tonterías. Entonces, me refiero a que por lo menos es un espacio que me parece que, por ejemplo, coincido, no me acuerdo quién en Twitter, me parece que era El Mediodía, que decía, por ejemplo, el otro día, yo siento que recibo información mucho más valiosa desde allí que la que puedo recibir ahorita desde cualquier medio masivo. Eso o sea, los eso es artículos de opinión. radicalmente cierto. A lo que me refiero es que también es un espacio, me parece, es un espacio que puede darte, me parece una idea también que no hay que perder de vista. O sea, me refiero a que tú estás ahí a la gente que decide seguir. Oh, sorpresa, usualmente uno termina siguiendo más o menos a la gente que piensa como uno. Más o menos. O sea, usualmente... Claro, yo sí sigo a enemigos ideológicos o gente Ya. que considero batracios, pero Ya. con cierto límite, ¿no? Hay un límite donde ya yo no puedo tampoco permitir intoxicarme, entonces hay Claro. que saber vacilar. Claro, yo con lo que no coincido es con cierta gente de política, de teoría política, que sé yo, sobre todo juvenil, que piensa que ahí está, qué sé yo, el nuevo germen revolucionario en el internet o en las redes. No, creo que hay más libertades para decir sí, porque tú eres haces tu propia noticia, montas tu Claro. propia vida y tal. Pero de ahí pensar que en realidad, o sea, me refiero a que eso es la diversidad. Yo digo, a ver, en Ahora, Facebook ahora, están mis como amigos, herramienta de en Twitter están movimiento, claro, los que como sí. herramienta de movimiento ha probado ser algo fabuloso, Sí. pero una vez que ya están en la calle. Quería retomar esa idea que mencionabas hace un rato sobre la homogeneización, ¿no? Y todo este proceso ciudadano de haberse tomado ciertas paredes, unas de propiedad privada, creo que todas son de propiedad privada, y la respuesta municipal de haber primero ordenado el agrisamiento, para llamarlo de alguna manera, y luego pues haber establecido una política pública de delación en contra de quienes realicen estos trabajos. Es una forma, es un camino desde el control formal, desde el control social formal hacia la homogenización, o realmente es el cuidado de una estética de la ciudad. ¿Qué es lo que se ve ahí? Bueno, yo siempre he pensado que a veces la estética tiene también una fundamentación política en algunos casos, ¿no? O sea, hay cierta ideología en torno a, qué sé yo, qué es lo adecuado estéticamente. Es interesante, he leído un par de artículos en torno a respuestas del municipio y se habla del graffiti como algo ofensivo, no sé, como una ofensa, ¿no? Que es un significante que uno dice, bueno, ¿a quién finalmente ofende el graffiti? ¿No? O sea, eso también es una ¿No es también un suerte de concepto discusión. setentero, ochentero, ese de que el graffiti es algo ofensivo? Bueno,
desde ese punto de vista, uno ve que en otras ciudades me parece que ya el arte urbano es un arte que tiene todo un recorrido, en cambio, o sea, que es respetable. Tiene un reconocimiento. O sea, Bakis hasta tiene sus propias muestras. Siempre hay como un divorcio entre el discurso de la autoridad y el sentimiento del ciudadano. Por ejemplo, ese tema de que el municipio pueda modificar las paredes que tú libremente decides pintar de un color, es asombroso. O sea, tú eres un particular y pintas tu pared de un cierto color, ¿por qué el municipio te tiene que cambiar de color? No hay un respeto al derecho a la propiedad privada. Digo, porque así como hay un derecho a que no te pinten la pared de un color, debería garantizarse a la persona propietaria de la pared pintarla como quiera, porque es su pared. O sea, pintarla de amarillo patito debería no ser admitido simplemente porque una autoridad central dice, eso está mal, a mí no me gusta. O sea, los gustos de la autoridad están por encima de la libertad de los ciudadanos. Si admitimos eso es porque somos una sociedad enferma. No, ya hay muchas sentencias que, digamos, internacionalmente que así lo demuestran. O sea, el juez Rehnquist de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tampoco es que es uno de mis jueces favoritos, pero ya lo dijo alguna vez, es inútil discutir sobre gustos, es inclusive más inútil litigar sobre gustos. Ahora, por otro lado, lo que hablamos también con alguna gente, o sea, yo creo que la posición subjetiva de un grafitero está dentro de la transgresión, o sea, también lo interesante del grafiti es que transgrede, ¿no? Ya cuando hagamos la pared libre para grafitear, pero creo que también criminalizar es ya hablar de cárcel, de qué sé yo, de $1000 para... Claro, es una exageración, o sea, pero creo que el grafitero está ahí para eso, ¿no? Para que le borren el graffiti y para volverlo a pintar y para que te lo vuelvan a borrar y para que te lo vuelvan a volverlo a pintar, o sea, eso es lo que has elegido hacer. Como pintó un grafitero conocido en Quito después de que el dueño de casa le había borrado 4 veces el graffiti. Su último graffiti fue: señor dueño de casa, discúlpeme, pero su pared tiene un no sé qué. O sea... Y el dueño de casa lo aplaudió y dejó para siempre el graffiti ahí. Excelente. Claro. Aplausos al grafitero, al dueño de casa. Por supuesto, o sea, por eso hazte cargo de esa posición, que es la posición de grafitero. Lo que pasa es que, de hecho, es algo que ha sido estudiado sobre el tema de los grafitis, que necesitan de una u otra forma la clandestinidad, cierto tipo de grafitis. O sea, de hecho, por ejemplo, lo que hace el Instituto Mate no es técnicamente graffiti. Exactamente. No es graffiti. Es una contribución social a cambiar una forma gris de la ciudad de la cual se han despreocupado sus autoridades. Porque a mí me llama mucho la atención que las autoridades nunca se preocuparon de las paredes de Urdesa, por ejemplo, cuando estaban marcadas con penes y con cuestiones obscenas y con garabatos. No les interesó, pasaron años las paredes así. Les daba igual. Las pintaron de colores y se horrorizaron. Eso quiere decir algo. Pero por eso pasa por una discusión también, como tú dices, de lo que se entiende por arte en la ciudad. No sé, dentro de otras lógicas, eso sería esta relación entre arte y comunidad, la función social del arte, que me parece que es más a lo que va, ¿no? Todos en comunidad vamos a pintar esta pared, eso en otros lados tiene hasta valor, ¿no? Pero tienes que pasar por esa concepción de arte que no creo que ninguna institución en este momento, tal vez algo, qué sé yo, un ITAE, o sea, por ejemplo, que son como más contemporáneas, pueda verla, pero que otras personas, porque lo lógico sería que cuando esto pasa haya mucha gente hablando de eso, ¿no? O sea, hablando de, oye, pero entiende, esto es una cosa de la comunidad, pero sientes que... Yo lo que creo es que de otra forma toda esta movida ha servido como un catalizador, como un impulsador de una discusión necesaria sobre qué ciudad tenemos y qué ciudad queremos tener. Y qué se puede imponer y qué no se puede imponer desde las autoridades y qué derecho tienen los ciudadanos a hacer qué cosas. Y eso es interesante. Yo creo que en la medida en que estas acciones promueven ese debate son muy valiosas en sí mismas, más allá de lo que produzcan en adelante. Pero ya con haber producido un debate, creo que tienen una tarea muy interesante que ya han cumplido y bueno, vamos a ver qué cumplen en adelante. Pero ya ponerse a discutir sobre qué tipo de sociedad tenemos, qué tipo de sociedad queremos tener, qué tipo de autoridades queremos, qué tipo de ciudadanía tenemos ahora y cuál queremos tener en adelante, eso ya es muy valioso. Habla con tu pastel si los pasteles no hablan. ¿A quién quiero sorprender? Soy Chiro pero no Gil. Mejor dame un arroz con jugo que así traje mi cédula. Y no te preocupes por el sueldo porque eso es lo único que tengo.